Ya he creado una estructura de bins en mi proyecto de Avid con los materiales que están en la carpeta compartida Steadicam. Esta carpeta también la podéis encontrar en el disco Data Drive en los ordenadores de Avid de las aulas del laboratorio. En la carpeta Avid, subcarpeta Spock Avid. He creado 4 bins con el material bruto: Drone, Entrevista, Making of y Steadicam. He ingestado por link todos los planos de la carpeta compartida. También he creado un bin para guardar las secuencias y otro para músicas. Con estos materiales bien organizados, puedo empezar a montar una pequeña pieza. Si hago doble clic en este clip de la entrevista, lo puedo ver en el monitor de previo pulsando en el icono Play. Un Steadicam es un aparato que se usa para ir andando y que la cámara se estabilice. Para detener la reproducción, he pulsado de nuevo en el Play. Si no queréis usar el ratón, podéis también hacer Play y pausa pulsando la barra espaciadora del teclado. Para que no se mueve. Normalmente la usan. ¿Qué te dice? La primera parte de la frase me ha parecido que estaba bien. Quiero empezar mi vídeo con ella. Ahora tengo que seleccionar el principio y el final del fragmento que quiero llevar a la línea de tiempo, el Mark In y el Mark Out. Me voy al inicio del plano y con este botoncito de aquí, que pone Mark In, selecciono el punto de entrada. Le vuelvo a dar al play para avanzar hasta el punto de salida que he elegido. Un Steadicam es un aparato que se usa para ir andando y que la cámara se estabilice. Aquí marco la salida con el botón Mark Out. Los accesos directos del teclado para marcar entradas y salidas son las letras I y O. Es mucho más eficiente hacer esta tarea con el teclado que con el ratón. Lo voy a volver a hacer usando los accesos directos. Pulso este icono para borrar las marcas de entrada y salida. Pulso la I al inicio del plano. Barra espaciadora para avanzar. Un Steadicam es un aparato que se usa para ir andando y que la cámara se estabilice. Y aquí pulso la O para marcar la salida. Ahora quiero bajar a la línea de tiempo este fragmento. Lo puedo hacer pulsando este botón con la flecha roja, Overwrite o con la tecla B del teclado. Esta ventana de diálogo aparece porque es el primer plano que meto en la línea de tiempo. Me pide que seleccione el bin en el que quiero guardar la secuencia. A mí siempre me gusta tener un bin específico para guardar las secuencias, para que no se mezclen con los materiales brutos de cámaras. Así que selecciono el bin Secuencias y doy a OK. Ya está la secuencia nueva en el bin. Le voy a cambiar el nombre a secuencia Steady. Aquí la tenemos. Y automáticamente, al crearse la secuencia, se ha creado una línea de tiempo que se visualiza en el monitor derecho, el monitor de programa. Un Steadicam es un aparato que se usa para ir andando y que la cámara se estabilice. Podéis ver que ahora el cursor está al final de la línea de tiempo. El siguiente plano que baje a la línea de tiempo se colocará ahí, donde está el cursor. Voy a elegir un plano de Making of, donde se vea la Steadicam en acción, por ejemplo este. En este plano el cámara hace un pequeño giro de derecha a izquierda que me gusta, así que voy a insertar este plano. Marco los puntos de entrada y de salida del clip, siguiendo los mismos pasos que antes. Pulso la tecla B y se coloca a continuación del primero. Esta es la clásica edición al corte. Y para completar este pequeño montaje tiene sentido ver ahora lo que grabó la Steadicam. Así que voy a insertar un plano del bin Steady, por ejemplo este. Volvamos a marcar entrada y salida para este clip y otra vez, en lugar de pulsar B, doy clic en la flecha roja, Overwrite, que es lo mismo. Me coloca el plano en el lugar en el que está el cursor de la línea de tiempo, al final de la línea de tiempo. Ya tengo una primera secuencia con 3 planos con sus correspondientes clips de audio. Ahora os toca a vosotros montar una pieza con los planos que prefiráis.